Con la función matemática 4, esta es una función que nos acompañará durante buena parte del curso, porque es una función nuclear en muchos ámbitos de la matemática. Es verdad que habrá funciones que no tendrá interés el estudio de la función derivada, pero en otras sí que incluso será conceptualmente transformado y generalizado el concepto. Bueno, ya veréis. Pero esta función nos acompañará, por lo tanto es un primer contacto con una función que aparecerá continuamente. En primer lugar, cuestiones sobre la notación. He utilizado esta notación eh, queriendo decir que es una función que el dominio son funciones, ¿veis? Esto es el dominio de la función siempre, ¿eh? Y va a parar, esta función va a parar, su imagen es esta función, otra función, que normalmente la distinguimos con un prima, g' de x. Antes de entrar en la definición de forma más concreta en lo que representa esta creación de una función a partir de otra función, fijaros en esta representación. Normalmente, claro, el estudiante de bachillerato o el estudiante de primero de ciencias está habituado a trabajar funciones donde aquí tenemos los reales y aquí los reales, como por ejemplo sería esta función de aquí, g de x, esta función g de x es una función real de variable real. Tiene dominio los reales y codominio los reales. Bien, y la representación de la función, que es esta línea, no, esta curva de aquí, ¿vale? Bien, marcada así en rojo. Esta es la función, normalmente. Y tengo aquí los reales y aquí los reales. Pero en este caso la función derivada, esta función que estamos manejando aquí, no tiene los reales, tiene las funciones reales de variable real, no los reales, no tengo números, tengo funciones. Por lo tanto, cada cada elemento de este conjunto de partida, el dominio, que ahora precisaremos la noción de dominio en este tipo de funciones, tiene funciones. O sea, es un dominio hecho de funciones, no de números, sino de curvas o de rectas o de funciones. Aquí tengo una función y aquí tengo otra función, ¿vale? Que genéricamente la denomino f, siguiendo la nomenclatura de siempre, pero en lugar de x, porque x normalmente es el símbolo para un número, o habitualmente aquí hubiéramos podido poner x entendiendo que x es una función, pero no, para no confundir, he puesto g de x y aquí pues es la imagen que según f le corresponde a esta g de x, que sería f de g de x. Y decimos que, para simplificar la nomenclatura, que la función asignada a esta g de x es g' de x, que es lo que llamamos la derivada, la función derivada, porque sigue siendo una función, es una función, es la función derivada. ¿De acuerdo? Bien. Ya veréis, ya veremos que, claro, el dominio de esta función, ¿cuál es el dominio de la función? Aquí podemos trabajar desde distintos puntos de vista. ¿Cuál es el dominio de esta función? Yo he puesto aquí funciones reales de variable real. Muchas veces en las funciones en las funciones ya sabéis que se busca cuál es el dominio. Por ejemplo, la función más sencilla para todos, ¿no? 1 partido por x. 1 partido por x es una función real de variable real, pero todos sabéis que cuando te preguntan ¿cuál es el dominio de esta función? Pues acabas diciendo todos los reales menos el 0. ¿Por qué? Porque en x igual a 0 no está definida la función. No existe. 1 partido por 0 no existe, no es un número. Entonces el dominio serían todos los reales menos el 0. Bueno, pues de la misma manera, la función derivada, ¿cuál es el dominio? El punto de partida potencial es todas las funciones reales de variable real. Pero obviamente todas las funciones de variable real no serán dominio de esta función derivada. Este dominio lo podemos trabajar de formas diferentes. Por ejemplo, para que empecemos a ver la problemática de esto. Por ejemplo, yo me puedo plantear un punto A determinado, un valor A, un número real A determinado. Por ejemplo, el 0.
o el 1, o el 2, o el que sea, pero imaginaos el 0, ¿vale? Bueno, pues yo me puedo plantear como dominio todas las funciones que exista, que esté definida la función g' en A. Eso diríamos que el dominio sería todas las funciones derivables que tienen derivada, que existe la derivada en el punto A. Y esto podríamos decir que es ya el dominio de esta función derivada en el punto A. Por ejemplo, imaginaos que A es 0. Bueno, pues todas las que tienen derivada en el punto 0. Y hemos de definir el concepto de derivada, de momento, pero bueno, todos tenéis ya una noción intuitiva de lo que es la derivada. De la misma manera podemos hacer una visión aún más amplia, más restringida en realidad, más restringida. Decía más amplia en el sentido de que abarcar más A's. Imaginaos que yo cojo toda A, para toda A, aquí he puesto el para todo, símbolo matemático, para todo A real, para todo A real. Pues si el dominio es que para todo A real exista esta G' de A, esto quiere decir que el dominio será todas las funciones reales de variable real que son derivables en todos los puntos. Por ejemplo, todas las funciones polinómicas lo son, derivables en todos los puntos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, son dominio, pero hay muchas más. Funciones derivables en todos los puntos. Una función puede estar aquí, puede estar aquí porque es derivable en un punto A determinado y no estarlo aquí. Ahora, si está aquí, lo está en cualquier A porque precisamente lo estamos definiendo como una función que sea derivable en todos los puntos de los números reales, en todos los valores reales. Por lo tanto, el concepto de dominio de esta función que estamos manejando ahora es un concepto flexible que lo podemos adaptar según lo que nos interese, a donde queramos focalizar. ¿De acuerdo? Es habitual a veces decir, bueno, pues el dominio de esta función pues será todas las funciones derivables en el punto A, o incluso podríamos fijar no para todo A, sino dentro del intervalo 0, 1, por ejemplo. Imaginaos todas las funciones derivables en lugar de para todo A en un intervalo determinado, entre el 0 y el 1, por ejemplo, o entre el 1 y el 2. Bueno, pues va cambiando el dominio va cambiando. Este es el más exigente, porque es derivable en todos los puntos, y si yo voy estableciendo delimitaciones, pues voy a tener distintos dominios de esta función derivada. ¿De acuerdo? Bueno, vamos por la definición. Podemos ver dos definiciones alternativas de la función derivada. Límite cuando delta de x quiere decir siempre un valor positivo y pequeño, positivo y pequeñito. Un delta de x, pues cuando tiende a 0, esta delta de x, de g de x más delta de x menos g de x partido por delta de x. Esto es la derivada, la definición de derivada. Y otra definición de derivada alternativa es el límite cuando x tiende a c, a un número c determinado, real, g de x menos g de c partido por x menos c. Miremos que son equivalentes. Miremos esta es g de x, esta función roja, ¿veis? En ambos casos. Aquí lo que fijo es una x. Y aquí lo que fijo es un punto c. ¿Vale? Fijo una x y lo que hago es alejarme de x tanto como delta de x, como un número delta de x que, bueno, generalmente cogeré un valor pequeño. Bien. Si yo este delta de x ahora dibujo la función, o sea, fijaos, si yo tengo esta x, puedo ver cuál es el valor de la función en x, de esta función g de x, pues es g de x. Esta es la imagen de esta x por la función g de x, este punto es en el codominio, ¿vale? Y la imagen de x más delta de x, que será g de x más delta de x, ¿de acuerdo? Esto simplemente es el concepto de función. Yo tengo esta función, pues obviamente el valor x, el que sea,
tendrá como imagen pues la extrapolación sobre la recta. Yo subo por aquí, la coordenada x, esta de aquí, vengo aquí y tengo la coordenada en el codominio. Esto es dominio, esto es codominio, acordaos. Bien. Bueno, pues cuando tengo estos dos puntos, el punto xg de x y el punto x más delta de x, g de x más delta de x, estos dos puntos, si esta es la función, yo puedo trazar una recta que se llama una recta secante a esta curva que pasa por estos dos puntos. Pasa por estos dos puntos y hace de secante. Esto es una recta, es la recta que llamamos secante, que pasa por estos dos puntos de la curva, de la función g de x. Bien. Si yo ahora dibujase este ángulo de aquí, el ángulo de este triángulo, yo sé que la tangente de este ángulo es todo esto dividido por esto. ¿Y qué es toda esta distancia? Esta distancia es la distancia que va de aquí a aquí. O sea, es la distancia, esta distancia es g de x más delta de x, que es este valor, menos este valor de aquí, g de x. Esta expresión es esta distancia. Y esta distancia es esto menos esto, que obviamente es delta de x. Por lo tanto, fijaos que la tangente de este ángulo, que es lo que llamamos la pendiente de esta recta, la pendiente de la secante, la pendiente de esta secante que he dibujado pasando por dos puntos de la curva, la pendiente de esta, fijaos que si vamos andando, subiendo por aquí, de izquierda a derecha, pues cuanto más alta sea la pendiente, más tangente tendré, más grande será esto respecto de esto. Si esto, en lugar de venir aquí, tendría más pendiente, el ángulo tendría más pendiente, costaría más subir, y si en lugar de estar aquí estuviera más abajo, tendría menos pendiente, la secante tendría menos pendiente. Bien, por lo tanto, fijaros, lo que estoy dibujando es la tangente de este ángulo. Esto de aquí es la tangente de este ángulo, ¿vale? Lo mismo aquí, fijaros, cambiamos digamos, hacemos un cambio de variables, podríamos decir, ¿no? En lugar de x le llamo c, un punto fijo, y aquí x es el valor variable, que lo iré cambiando, ya veréis. Esta distancia es x menos c es esta distancia, y esta distancia, si esto es g de c, y esto es g de x, esta es la recta secante, pues esto es g de x menos g de c, y esto es x menos c. Por lo tanto, la tangente de este ángulo, que es la pendiente de esta recta, es justo este cociente. ¿De acuerdo? Bien. Pues ahora, ¿veis el paralelismo que hay entre las dos expresiones? Bien. Ahora imaginaros que hacemos el límite cuando delta de x tiende a 0 o cuando x tiende a 0. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que sin llegar nunca a que sea 0, porque nos aproximamos a 0, tiende a 0, pero no me importa, nunca será 0 esto, me iré aproximando a 0, pero nunca será 0. Igual que aquí, x tiende a c, pero nunca llego a c. Yo x lo iré aproximando a c, paulatinamente voy aproximándolo a c, pero no llego nunca a c. Me aproximo tanto como quiero a c, pero no me importa c, ¿de acuerdo? No me importa que nunca llegará a ser x igual a c y por lo tanto el denominador 0. Lo mismo aquí, yo me aproximo al 0, pero nunca llego a 0. ¿Qué pasará? Que esta recta secante, si esto lo voy desplazando para aquí, esta recta secante va a ir progresivamente, a ir cortando. Esta recta secante, fijaros que va a perder pendiente, porque si vengo aquí, si la delta de x ahora es un poco más pequeña, pues la recta secante pasaría por aquí y ya tendría menos pendiente, ¿veis? Lo mismo aquí, si me sitúo aquí, ahora la recta secante tendrá menos pendiente. Y si voy progresivamente aproximándome, ¿qué pasa? Que estos dos puntos cada vez este está fijo, este está fijo. ¿Qué va a pasar? Que este punto cada vez va a aproximarse más a este punto. Y al final, en el límite, cuando delta de x tiende a 0, cuando se hace tan pequeño como queramos y cuando x tiende a c, o sea, se hace tan próximo a c como queramos, pero sin llegar a c, ¿qué va a pasar? Que esta recta secante se va
a ir pareciendo a lo que es la recta tangente. La recta tangente de una curva es la que toca la curva solamente en un punto. Esto es, la secante es corta en 2 puntos, la tangente es que toca solamente en un punto. Fijaos que la tangente sería, si se ha de tocar en un punto, como límite de secantes, ¿qué irá pasando? Que esto irá viniendo para aquí, para aquí, para aquí, y poco a poco irá cogiendo una fisonomía que tendrá que ver con la pendiente de concreta que yo tengo en la curva, no en la secante. Fijaos que yo aquí tengo poco pendiente, ¿veis? Si voy de izquierda a derecha, tengo poca pendiente y aquí voy cada vez más pendiente, mucha pendiente, ¿no? ¿Veis? Cada vez tengo más pendiente. Esto se reflejaría en este límite de secantes hacia una tangente, porque si yo voy progresivamente desplazando este punto para aquí, para aquí, para aquí, para aquí, que es lo que pasa si voy haciendo que delta de x sea cada vez más pequeño, esto lo que ocurre es que al final se va a parecer a una tangente. Y en el límite, cuando calculo el límite, estoy calculando la pendiente de esta curva en este punto x o en este punto z. Y esto es la derivada en un punto. La derivada en un punto. Si esto lo hago para cualquier x, donde se pueda calcular este límite, ya veréis que hay situaciones donde este límite no es posible calcularlo, y entonces no existe la derivada, lo veremos. Pero cuando es calculable, cuando podemos calcular este límite en un punto determinado, pues existirá esta pendiente, existirá esta función derivada en aquel punto. Si en todos los puntos es derivable, pues será una función derivada de esta otra función, que será g' de x, que será una función que me dará las pendientes de cada punto. Por lo tanto, fijaos que es una función que me va a informar de cómo es otra función. O sea, la derivada es una función informativa de cuáles son las pendientes de una determinada función. O sea, aquí tendré potencialmente una pendiente de 0, porque fijaos que aquí la recta sería una recta sin pendiente, aquí no subo ni bajo, ¿veis? Y aquí conforme voy aumentando, voy subiendo, voy a tener pendiente positiva. Por lo tanto, esto se va a reflejar en la función derivada. La función derivada punto a punto me va a facilitar cuál es la pendiente, que será positiva cuando suba de izquierda a derecha y será negativa cuando baje de izquierda a derecha, porque simplemente aunque esto no cambie de signo, porque es un valor positivo, y este tampoco, pero al hacerla bajar, este valor será más grande que este y por lo tanto tendré un valor negativo y tendré una pendiente negativa. Y ya está, tendré una pendiente negativa, que puede ser más grande o más pequeño dependiendo de si es una bajada más pronunciada o menos pronunciada. ¿De acuerdo? Por lo tanto, muy importante, la función derivada es una función que se crea a partir de otra función, y es la derivada. Es como el hijo de un padre. Después este hijo tiene hijos. Bueno, pues también podré, ya veréis, calcular la derivada de la derivada, porque la derivada es una función y por lo tanto tiene derivada. Y todo esto va a ser una cadena de informaciones que me va a facilitar poder, digamos, comprender el funcionamiento de una función. Fijaos que hemos dicho muchas veces que al final lo que se trata en matemáticas es de estudiar funciones y de ver cómo maquinaria, cómo son, qué estructura tiene, qué formas tiene, ¿no? Y esta función derivada me va a dar mucha información de cómo es una función. ¿De acuerdo? Bien. Veremos en muy pocas clases, dentro de poco, ya ejemplos de utilización de la derivada para explicar, ¿no?, cómo es una función determinada. Veréis cómo esta información que nos da la función derivada es muy valiosa para entender pues cuándo sube, cuándo baja, cuándo sube mucho, cuándo baja mucho, cuándo no sube ni baja, cuándo hay un cambio de tendencia, cuándo va subiendo mucho, mucho, mucho y de repente empieza a dejar de subir mucho y sigue subiendo pero cada vez menos, menos, menos. Podremos detectar si esta subida llega a un máximo y después baja, si llega a un mínimo y después vuelve
a subir, podremos detectar si va subiendo, va subiendo, va subiendo, y cada vez sube menos, cada vez sube menos, llega un momento que ya no sube ni baja y después vuelve a subir. Podremos diferenciar todo esto en función del manejo de estas funciones derivadas, de esta función derivada y de la derivada de la derivada, de la derivada de la derivada, etc. Ya veréis. ¿De acuerdo? Pero es muy útil que entendáis esta definición de derivada como esto, el cálculo de la pendiente en un punto determinado de aquella función. Y ya veremos también que hay situaciones donde no existe la derivada porque la función o bien es discontinua, cuando hay una discontinuidad, ya os lo anuncio, y seguramente ya lo sabéis, en aquellos puntos no es derivable, y también cuando hay un cambio brusco que entonces no tiene posibilidades de calcularse esta pendiente. Lo veremos en ejemplos concretos, en maquinarias concretas, en funciones concretas. ¿Vale? Bien, veamos, todos seguramente los que estáis escuchando esta clase, este vídeo, ya veis algo hecho de derivadas y por lo tanto tenéis una noción de lo que es y tenéis un listado de derivadas, ¿no? La derivada de x, pues es una constante k. La derivada, la derivada de una constante es 0. La derivada de x es 1. Todo esto, y después derivadas de otras funciones, la conocéis un listado, tenéis el listado y lo sabéis manejar, ¿no? Derivada de seno de x, pues coseno de x, derivada de e elevado a x, e elevado a x, todo esto lo conocéis. Bueno, pues vamos a introducirnos en esta noción. ¿Cómo se llega a esta tabla de derivadas que todos conocemos, incluso de memoria algunos? Bueno, pues utilizando la definición, no más, no hay más. La definición de derivada es lo que nos lleva a calcular la derivada y ya, pues una vez la sabes, ya no vas a ir calculando cada vez la definición de derivada. Si ya sabes que la derivada de una constante es 0, pues ya, siempre que te aparezca la derivada de una constante, sabes que es 0. Si sabes que la derivada de x es 1, pues ya siempre irás directamente. Derivada de x, 1, ya está. Pero en esta clase es interesante que veamos algunos ejemplos de cómo se calcularía, porque todas las derivadas que conocéis de memoria, son el fruto de un cálculo de este tipo. ¿De acuerdo? Bien, pues por ejemplo, mirad, la derivada de una constante, la función g de x igual a k es esta función. Supongamos que k es mayor que 0 y por eso lo he dibujado aquí. Si fuera 0 estaría aquí el dibujo y si fuera menor que 0 estaría por aquí debajo. Pero en todo caso una función constante quiere decir que para todos los elementos del dominio x la imagen siempre es el mismo valor. Fijaos que es una función que no interviene x aquí. Esto es dominio, x del dominio, y a todo x del dominio le asigno el mismo valor que es k. ¿De acuerdo? Bien. Este es el dibujo. Ya se intuye que la pendiente será 0, ¿no? A la que yo haga todos estos secantes que siempre irá tocando, ¿no? Siempre las secantes irán a la que vaya aplicando, ¿no? Esta definición que yo he dado en cualquier punto de aquí, ¿no? Si yo fijo este punto y ahora trazo una secante, es la misma recta, obviamente, ¿no? Si la voy aproximando, sigo teniendo la misma recta, por lo tanto, obviamente podéis imaginar que la pendiente será 0, no sube ni baja esta función g de x, ¿no? Pero veamos de aplicar la definición de derivada. Voy a calcular la derivada de esta función. ¿Cómo? Con el límite, con la primera expresión de la derivada que hemos visto antes, límite cuando delta de x tiende a 0, de g de x más delta de x, menos g de x, delta de x. Estoy simplemente trasladando esta definición a mi caso concreto, que es esta función. Bien. ¿Cuánto vale g de x más delta de x? Hemos dicho cualquier valor que yo ponga aquí, cualquier valor, sea 1, sea 2, sea 5, sea 1000, la imagen siempre va a ser el mismo valor, que es k. Y g de x, cualquier g de x será k, por lo tanto, en el numerador siempre tendré k menos k. Y esto quiere decir que esto es 0, esto es 0. Como este valor de aquí nunca va a ser 0, pero se va a aproximar tanto a como queramos a 0, delta de x no es 0. ¿De acuerdo? No es 0. Además, esto es 0. Esto es 0 seguro,
porque es k menos k, que es 0. 0 partido por algo que se va aproximando a 0, siempre es 0. 0 partido por algo que no es 0 y se va aproximando progresivamente a 0, esto da 0. Por lo tanto, la derivada es 0, ¿veis? Si hago lo mismo con g de x igual a x, aplico la definición de derivada y ahora esta función lo que dice es que cualquier elemento del dominio, su imagen es el mismo valor. Esta es la peculiaridad de esta función, que cualquier x que yo tenga, la imagen es el mismo valor, ¿veis? Esta es recta real, la zona positiva aquí, la zona negativa aquí, la zona negativa aquí. Aquí estamos en el codominio y aquí estamos en el dominio. ¿Qué ocurre? Que cualquier x, su imagen es la misma x. Aquí, negativa, pues la misma x negativa. Por lo tanto, cuando yo ponga g de x más delta de x, ¿cuál es su imagen? X más delta de x, obviamente. He sustituido x más delta de x, valor del dominio, en x más delta de x, valor del codominio. ¿De acuerdo? Y ahora le resto x, ¿vale? Que es g de x, x. G de x, ¿qué imagen tiene? X. Y aquí delta de x. Fijaos que ahora se me va esta x, se me va con esta x, y me queda que el límite cuando delta de x tiende a 0 de delta de x y delta de x. Pero delta de x, siempre es 1, valga lo que valga delta de x. Delta de x es un número, se puede aproximar tanto como queramos a 0, pero siempre es un número, ¿vale? Distinto de 0. Por lo tanto, esto siempre será 1. Por lo tanto, es el límite de la función 1, el límite de la función 1. La función 1 es una función que pasa por aquí, ¿vale? Estoy ahora calculando, este límite lo he transformado en el cálculo de este límite, que es 1. Porque una función que siempre está constante en el 1, el límite cuando lambda de x tiende a 0, en cualquier punto el límite será 1. Por lo tanto, la derivada es 1. Y ya lo tenemos, ¿veis? Bien, a partir de esto ya conocéis, os he puesto aquí unas cuantas, pero podríamos poner muchas, ¿no? Una serie de derivadas que conocéis. La derivada de x, de k, de g de x igual a k, ya la hemos visto, 0, la de 1, 1, la de x elevado a n, todos conocéis. La demostración es un poco larga y complicada, pero en definitiva se demuestra no fácilmente, pero se demuestra que la derivada es n por x elevado a n menos 1. O sea, si fuera x al cuadrado, pues 2x. Si fuera x al cubo, 3x al cuadrado. La derivada de elevado a x, elevado a x. Una función que no cambia. La derivada es la misma función. La de seno, coseno, la de coseno, menos seno. La del logaritmo neperiano de x, 1 partido por x. La de 1 partido por x, menos 1 partido por x cuadrado. Todas estas derivadas las conocéis. Todas surgen de la misma definición de derivada, de esta definición de derivada. ¿De acuerdo? Muy importante entender esto. Os voy a poner un ejemplo, antes otra cosa. También conocemos que también se puede demostrar con la definición de derivada que la derivada de la suma de dos funciones es la suma de las derivadas, que la resta es la resta de las derivadas, que el producto, esta la conocéis todos de memoria, que también se puede demostrar con la definición de derivada, es la derivada del primero por la segunda función sin derivar, es el producto de dos funciones, por ejemplo, x por seno de x. Pues se resolvería de esta manera, derivada del primero por la segunda función, es una composición de funciones, por la segunda función sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada del segundo. La derivada del cociente de dos funciones, cuando yo tengo una composición de funciones, o sea, una función que en realidad la puedo ver como un cociente de funciones, todos conocéis de memoria que la derivada es la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos la función del numerador sin derivar por la derivada del denominador, este menos está cuando calculo la derivada del denominador, y por el cuadrado de esta función. ¿Qué quiere decir? Este cuadrado quiere decir esta función por ella misma. Si fuera x cuadrado, pues x cuadrado por x cuadrado, que sería x a la cuarta, por ejemplo. También cuando tenemos una derivada de estas en forma de muñeca rusa, ¿no? Una función dentro de otra función, la derivada es
la derivada de la muñeca superior, digamos, de la función superior, veremos ejemplos, no os preocupéis, respecto a h de x y multiplicado por la derivada de lo de dentro. Y lo mismo si esta muñeca rusa se va complicando con más muñecas dentro, ¿no? Si yo tengo una función que la puedo ver como g de x, g de h de j de x, ¿no? Vimos en otras lecciones ejemplos de este tipo, ¿no? Pues, bueno, aquí vais a ver algún ejemplo. Pues tendría la derivada de lo de arriba por lo de dentro, sin tocar. Después la derivada del siguiente estadio, de la siguiente muñeca, digamos, por j de x, y después la derivada de la última muñeca que tengo dentro. ¿De acuerdo? Bien, y todo esto ya lo conocéis de memoria, pues que si la función es g de x, 3x al cuadrado más 5, pues la derivada, ¿qué sería? Pues primero, esto es la suma, aplico la regla de la suma, y ahora aplico la regla. Aquí podría definir como la regla del producto, pero fijaos que al aplicar la regla del producto, cuando yo derive 3, la derivada de 3, que es una constante, daría 0. Por lo tanto, se me iría. Entonces me queda que es 3 por, o 6 por x. 6x. Aplico la derivada de x al cuadrado, que es 2x, elevado a 1, multiplicado por 3, 6x, más 5, porque es la derivada de 5x es 5. Y aquí lo mismo, la resta, aquí el producto, aplico la regla del producto, la derivada del primero por la segunda sin derivar, seno de x, derivada de x es 1, más la primera sin derivar por la derivada del segundo. Aquí, en este cociente, pues aplico la derivada del cociente. ¿Veis? El denominador me queda el cuadrado del denominador, x por x, x al cuadrado, y aquí tengo derivada de arriba por el de abajo sin derivar. Derivada de arriba es coseno de x por x, que es el denominador sin derivar. Menos, ¿veis? La derivada del de abajo, que es 1, 1, por el de arriba sin derivar. Y una expresión en forma para esto, que es lo que se llama la regla de la cadena. Para expresar esta derivada, lo puedo ver como, primero derivo la parte de arriba, es como si esto fuera h de x y x al cuadrado fuera, perdón, g de x fuera, g de h de x fuera, primero la g, la e elevado a algo, y después la h de x fuera x al cuadrado. Por lo tanto, fijaos, lo primero es derivar la parte de arriba, la parte superficial, la muñeca de la parte de afuera, e elevado a x al cuadrado, porque la derivada de e elevado a algo es e elevado a algo, multiplicado por la derivada de ahora la muñeca que hay dentro, que es x al cuadrado. La derivada de x al cuadrado es 2x. Estoy aplicando esta regla, ¿veis? La regla de la cadena, ¿de acuerdo? Bien, y una demostración para que veáis un ejemplo, una demostración un poco complicadita, pero ya veréis que se puede resolver bien de esta definición, de esta derivada, de la derivada del cociente. Es para que veáis un ejemplo concreto de aplicación de la regla de la definición, perdón, de la definición de derivada para calcular y ya tenerla en la memoria para siempre, que la derivada de un cociente es esta expresión. Bueno, pues aquí tenéis la demostración. Si yo tengo que f de x es este cociente de funciones, aplico la definición de derivada, y, pues claro, en lugar de ahora f de x, pongo la expresión que es g de x más delta de x, aquí también h de x más delta de x, estoy poniendo la primera parte de la definición de derivada, y la segunda parte, f de x, que es esto. Estoy sustituyendo aquí, es g, f de x más delta de x, pero f de x más delta de x es esta expresión de aquí, g de x más delta de x partido por h de x más delta de x, menos esta f de x, que es esta expresión en forma de cociente partido por delta de x. Bien, ahora lo que hago simplemente es multiplicar esto por esto por esto y esto por esto para resolver esta
esta diferencia de fracciones. Pero el denominador, y ahora divido, esta expresión la divido por delta de x y obviamente me va a quedar en el numerador la expresión del cociente cruzado de estas dos fracciones, aquí, y en el denominador, o sea, primero he resuelto esta resta y después el resultado de la resta lo divido por delta de x. Ya sabéis que la división de una fracción por un número, el número pasa a multiplicar al denominador, que es lo que tengo aquí, ¿veis? ¿De acuerdo? Bien. Ahora fijaros un detalle de estos típicos de matemáticas. Ahora yo, entre estas dos funciones, he puesto esto de aquí. Esto de aquí no es ni más ni menos que 1. Que 0, perdón, 0. 0. Porque estoy poniendo menos g de x h de x más g de x h de x. Esto es 0. Pero lo pongo porque de esta manera ahora puedo asociar esto de aquí, esta parte de aquí, ¿vale? Y este delta de x lo puedo poner aquí arriba sin ningún problema, ¿eh? Bien, igual que antes lo he unificado, ahora lo vuelvo a poner aquí arriba, sin ningún problema. Y aquí fijaros que lo que hago es poner este menos, menos, y ahora este g de x aquí en positivo, pero tengo el menos delante, y este que en realidad aquí lo tengo positivo, como tengo menos y menos aquí, este positivo aquí en realidad es positivo. Lo que pasa es que como tengo el menos aquí y el menos aquí, yo sé que esto es positivo y esto es negativo, pero puesto de esta manera ya veréis, lo he puesto de esta manera porque me interesa ponerlo, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Pero lo que estoy haciendo es simplemente pasar de aquí a aquí, y lo puedo hacer porque simplemente he ido cambiando de posición valores. Esta delta de x la he subido arriba, puedo pasarlo dividiendo toda esta parte de aquí, y obviamente si puedo dividir toda la parte de aquí, puedo dividirla las zonas que me interese. En este caso lo hago dividir aquí por delta de x y aquí por delta de x. He puesto menos aquí para poder cambiar el signo de estos dos, que aquí los tenía invertido, aquí tengo positivo y aquí tengo negativo, en cambio aquí lo tengo positivo y aquí lo tengo negativo, gracias a este menos. Y ahora fijaros que, voy a utilizar una de estas propiedades que vimos en lecciones anteriores de los límites, que el límite de la suma, del cociente, de la resta de funciones, pues es el cociente de los límites, la resta de los límites, etc. Todas estas propiedades de límites que vimos en otra función anterior, pues ahora la estoy aplicando y voy a introducir este límite dentro, tanto aquí, como aquí, pero también aplicando la propiedad de que si el límite de una constante que multiplica una función, la constante puede salir fuera del límite, porque si no actúa en el límite, si no se ve alterado aquella constante por la tendencia al límite, en este caso de delta de x que tiende a 0, pues lo puedo sacar. Y es lo que pasa aquí, ¿veis? He entrado el límite dentro, aquí, aquí y aquí, todas las partes, y esta h de x, he sacado factor común, ¿veis? H de x puedo sacar factor común y poner h de x que multiplica a g de x más delta de x menos g de x, sin ningún problema. Y como h de x no tiene delta de x, es como una constante en este caso. No juega ningún papel, digamos, no cambia con delta de x. Por lo tanto, es como una constante que la puedo sacar fuera. Aquí va a pasar lo mismo con g de x. Puedo sacar primero factor común, y después, como no actúa, delta de x no actúa en g de x, lo puedo ver como una constante y sale fuera, ¿vale? Por lo tanto, y aquí ya directamente, no hay ningún problema, Bien, lo podría sacar, pero no hace falta, porque ya veréis que me va a interesar. Bien, por lo tanto, tengo ahora esto de aquí, ¿qué es? Esto es g' de x, por lo tanto, h de x, este de aquí, y esto es g' de x, es la definición de derivada. Es la definición de derivada, acordaos, esta definición, esto es lo que nos sale aquí. La definición de derivada de la función g, o sea, g' de x. Y aquí, h' de x, h' de x.
g de x por h. ¿Veis de dónde sale el menos? El menos de la expresión de la derivada del cociente de dos funciones. Y ahora, cuando delta de x tiende a 0, ¿qué ocurre? Que si delta de x tiende a 0, esto se hace 0, en el límite se hace 0. Por tanto, tengo h de x multiplicado por h de x. h de x multiplicado por h de x es h al cuadrado de x. Y por lo tanto, ya tengo cuál es la definición de derivada de un cociente de dos funciones, que es la expresión que teníamos aquí. Hemos demostrado, aplicando la definición de derivada, que la derivada de un cociente es justo esta expresión que todos conocéis de memoria. ¿De acuerdo? Bien, de esta manera podríamos deducir la regla de la cadena, podríamos deducir la de la suma, la de la resta, la del logaritmo, la del coseno, la del seno, la de e elevado a x, etc. ¿De acuerdo? Bien, con esto basta para tener una noción de dónde sale toda esta tabla de derivadas y que es más amplia, como ya sabéis. Pero nosotros tampoco, como no vamos a dedicarnos mucho a cálculo, sino a entender lo que calculamos, el énfasis está aquí. Ahora tenemos afortunadamente máquinas muy buenas que nos hacen cálculo, pero que las máquinas no nos hagan tontos. Yo siempre les digo a mis alumnos que las máquinas no nos hagan tontos, o sea, hemos de aprovecharnos de las máquinas. Ya sabéis que hay máquinas que nos pueden calcular la derivada de una función, etc. Pero lo que me interesa es que entendáis de dónde sale todo esto y qué está haciendo una derivada. Esto es lo que especialmente interesa, saber manejar las derivadas de una función. ¿De acuerdo? Bien, pues yo lo dejaría aquí y continuamos con otros vídeos viendo esta función que nos acompañará ya el resto del curso. ¿De acuerdo? Sobre todo en algunas funciones. En algunas funciones nos olvidaremos de ella, pero va a ir saliendo como continuamente, como el Guadiana, ¿no? Que va saliendo y va entrando y nos va a aparecer muchas veces esta función. ¿De acuerdo? Muchas gracias.